Se llama Baticidaris argentina, es un pequeño animal que vive entre los 1100 y 1950 metros de profundidad. Fue descubierto por los científicos del CENPAT en una campaña realizada a bordo del buque Puerto Deseado del CONICET. De Hermoso. esa manera han descubierto este nuevo erizo de mar. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, Buenas un tardes, placer. ¿qué tal, che? Aquí estamos los dos, Gabrieles, saludándote. Che, felicitaciones. Los dos, perdón. Te tenemos que decir felicitaciones, porque la verdad que una nueva especie en el fondo del mar no se descubre todos los días. Bueno, muchas gracias. Sí, así es. Pudimos publicar, ahora en marzo salió el trabajo, donde describimos un nuevo género y una nueva especie para Argentina de erizo de mar, que bueno, la encontramos ahí en el Cañón Submarino Mar del Plata, como contaban ustedes. Así que bueno, nada, estamos muy contentos por seguir trabajando en esto, poder seguir estudiando y avanzando en el conocimiento de estos ambientes que son tan desconocidos, valga la redundancia, para todos nosotros. Johnny, ¿cuánto se tarda en llegar a la conclusión científica de que se trata de una nueva especie? Bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo. En lo personal, uno se tiene, te cuento, digo, mi experiencia personal, sí. Uno se tiene que ir formando en el conocimiento de estos organismos, de los organismos que estudie. Te llega una muestra o vas a recolectar muestras y encontrás ejemplares, y bueno, generalmente lo que se hace es estudiar los caracteres diagnósticos a nivel morfológico, o sea, sean estructuras del cuerpo, anatomía, etcétera, y en base hay ciertos caracteres que nos dan información que son los que utilizamos para comparar entre los demás, entre todas las especies, digamos. Entonces, bueno, luego de estudiar en detalle todos estos caracteres y de empezar a compararlos con las especies que se conocen, uno es como que va macheando, diciendo, bueno, sí o no, sí o no, sí o no, hasta que llegas a una determinada cantidad por ahí de caracteres que son distintos y que no están presentes en ninguna de las especies conocidas. Entonces es cuando decís, bueno, creo que estamos frente a una especie nueva. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, eso ocurre en un momento que decís, che, me voy acercando, voy teniendo la teoría de que me parece que estamos hablando de una nueva especie, es un momento puntual, digamos que hasta se festeja, no sé, te pregunto. Sí, se festeja, sí, porque, bueno, para nosotros que estudiamos esto es como claro. Es un gran aporte, digamos, es un gran avance, no todos los días se está frente a una especie nueva, porque si nos podemos pensar una especie nueva quiere decir que es algo que hasta el momento ningún ser humano, que somos los que los estudiamos, lo había encontrado, lo había conocido. Ahí está. O sea, es algo que es desconocido todavía para nosotros, como pasa por ahí con insectos que se encuentran en el Amazonas. Bueno, a nosotros nos pasa con los animales del fondo del mar. Claro. Y ahora ustedes presentaron formalmente al Baticidaris argentina, pequeño erizo de color violeta oscuro que alcanza hasta 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de alto, sin contar las espinas, y habita entre los 1100 y 1950 metros de profundidad en el cañón submarino de Mar del Plata. ¿Cuáles son las características principales de este erizo y qué es lo que lo terminó siendo distinto y una especie nueva? Bueno, como características principales, como les contaba antes, en este caso se destacan las espinas primarias, que son, si vieron la foto, si no la pueden buscar la estamos mostrando en internet. También, sí. Pueden ver que son las espinas más largas, bueno, son de una forma en particular, distintas del resto, tienen un tipo de ornamentación, es decir, hay erizos que por ahí tienen las espinas con pequeñas espínulas o espínulas más grandes. Este tiene como unas pequeñas púas o espínulas que son microestructuras, ¿no? Por ahí a simple vista no se ven, sino que se usa una herramienta que se llama microscopía electrónica de barrido para poder verlas. A ese nivel de detalle. Otra característica son unos pequeños apéndices que también a simple vista no se ven, que se llaman pedicelarios, que tiene sobre el cuerpo de estos animales, que son como pequeñas pinzas que utiliza a modo de limpieza de su superficie, cuando por ahí se pega algo, y también como defensa.
Bueno, esas estructuras tienen una morfología particular que es distinta a la del resto de los erizos. Entonces, y otros caracteres a nivel del cuerpo, lo que es el esqueleto, de alguna manera endoesqueleto, mejor dicho. Entonces, todas esas características morfológicas, como les contaba antes, nos hicieron llegar al punto de decir, bueno, no están presentes en ninguna otra especie, y no solo que no están presentes en ninguna otra especie, sino que también a nivel de género, los caracteres que se utilizan para decir es una especie que corresponde a tal género o a tal otro, tampoco encontrábamos un género en donde encasillarlo, digamos, en donde ponerlo, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, justamente por eso es que también es un género nuevo. O sea, son dos niveles de organización. Abre otra puerta, digamos, para cosas que puedan, o sea, otras nuevas especies que podrían entrar dentro de un nuevo género. Eso es una novedad. Tal cual. Si este género, en biología hablamos, si el género es fuerte, es sólido, quizás en algún momento alguien encuentre otro organismo que comparta las características con Bathysidaris, pero que sea distinto a Bathysidaris argentina. Bien. Entonces va a ser una nueva especie del género Bathysidaris, y bueno, esa persona o ese grupo de personas les pondrán el nombre que quieran. ¿Qué tan valioso fue explorar el cañón submarino de Mar del Plata? ¿Cuánto les dejó? Imagino que hay mucho trabajo que se está haciendo, que no terminó todavía de analizarse, pero ¿qué resultados les va dejando? Sí, no, todavía, o sea, esto seguimos trabajando, incluso la mayoría de estas muestras con las que describimos a esta especie, fueron muestras que recolectamos en las primeras campañas, en el 2012 y en el 2013. Por eso, volviendo a tu pregunta inicial de cuánto tiempo se lleva, puede llevar mucho tiempo, porque poder analizar al nivel de detalle, nosotros en este trabajo no solo estudiamos las estructuras morfológicas, sino que también estudiamos a nivel genético. Se utiliza un fragmento de un gen que se compara entre los distintos organismos. Entonces, bueno, los que tienen la misma secuencia genética pertenecen a la misma especie. En este caso, de vuelta, estos análisis genéticos nos arrojaron de que era una secuencia distinta a la que se conoce para otras especies de erizos de mar. Entonces tuvimos tanto evidencia morfológica como evidencia genética de que era algo distinto. Entonces, lleva mucho tiempo, y el poder estudiar, conocer y describir una especie, porque por ahí sí, al principio, cuando ya la íbamos evaluando y encontrábamos los caracteres que tiene alguna otra especie conocida, como que el trabajo de alguna manera se termina ahí, ¿no es cierto? Pero al ser todo distinto tenés que armar todo un trabajo de descripción, publicarlo, que sea corregido, revisado por pares, o sea, otros científicos o científicas en otra parte del mundo, y que, digamos, también estén de acuerdo, o si no están de acuerdo, bueno, que digan cuál es su parecer. Y en base a eso se construye una nueva especie o el conocimiento, digamos. Y sí, todavía nos quedan muchas muestras por analizar. Me imagino. Johnny, y en relación a eso, cuando habíamos hablado con vos, era, bueno, el boom, había sido el momento más popular de las expediciones, de una de las expediciones, como vos decís, hubo muchas, e incluso acá estamos hablando de una anterior, pero bueno, había tenido mucha repercusión en redes sociales todo lo que estaba pasando. En este caso, ¿tuvo repercusión este animalito nuevo, este nuevo, para decirlo de una forma, viste, que como podemos decir nosotros los simples mortales que lo vemos, escuché por ahí que le pusieron nombre, ¿puede ser? ¿Sabés algo de eso? Vi que ahí en el posteo que hicieron, que salió por el CENPAT, por el instituto, digamos, donde yo trabajo, que fue por el comunicado por el que se dio a conocer, sí, así públicamente, muchos comentarios, sí, tirando nombres o diciendo que se parecía, no sé, a un chisito con palitos pinchados, cosas así. Claro. Están buenos los comentarios, pues bueno, justamente eso también, el dar no solo al mundo científico, sino a la gente en general, abre esas puertas, ¿no? De que todas las personas puedan tener acceso a esa información, por ahí de animales que nunca vieron, como pasaron durante el año pasado con el streaming, que por ahí aparecían animales que ni sabíamos que existían, y entonces eso llama mucho la atención, da a conocer, fomenta no solo el trabajo que nosotros hacemos, sino también la importancia de proteger y de cuidar estos ambientes.
detectamos que varias especies no se agrupan como se esperaba. Los resultados sugieren que la sistemática y las relaciones filogenéticas en esta familia son mucho más complejas de lo que se conocía. Es lo que dijiste en uno de las notas que está circulando. Te quería preguntar qué tipo de valor tiene para conocer el fondo del mar en el marco de cuando se dice que se va a explorar el fondo del mar para explotación petrolera o minera, también en relación al cambio climático, las consecuencias que vamos teniendo. Bueno, hay una frase que es muy conocida y que se repitió mucho durante el streaming del año pasado y en las declaraciones posteriores, que es decir que no podemos conservar lo que no conocemos. Bien. Entonces, justamente eso. Hasta hace poco no sabíamos que había esta especie de erizo o que probablemente a medida que vayamos estudiando todo el material que tenemos vayamos encontrando nuevas especies. Eso lo que nos permite es justamente conocer cuál es la diversidad de estos lugares, no solo conocer la diversidad, sino también conocer cuáles son las relaciones ecológicas que hay, qué importancia puede tener y bueno, y en base a ese conocimiento de base poder planificar algún plan de conservación, de manejo, en caso de que, bueno, como está sucediendo en los últimos años, cada vez las exploraciones del fondo marino en busca de petróleo, minerales, son cada vez mayores. Entonces, bueno, si esto genera un conocimiento de base para saber qué es lo que hay abajo, incluso cómo evolucionaría este ambiente frente al escenario de cambio climático, ¿no? Estamos sufriendo todo esto, entonces, bueno, son lugares que no sabemos qué es lo que hay, qué animales viven ahí, cómo los puede afectar este cambio, cómo los puede afectar si el hombre mete mano. En base, digamos, esto es la información de base para poder comprender justamente eso. Clarísimo. En el marco de financiamiento que suscitaba el año pasado, ¿cómo continúa la situación? La situación continúa igual o un poco peor, porque todo aumenta, como a todos nos pasa, y los sueldos siguen iguales, estancados, sí. Y el financiamiento para investigación es muy reducido, escaso. Está muy complicado el sistema científico, la educación. La verdad que se hace complicado. O sea, no mejoró nada, al contrario, se va cada vez agudizando más porque va pasando el tiempo y la situación va empeorando. ¿Y hay conocés casos de gente que tenga que cambiar de trabajo, que haya dejado? Porque se está hablando mucho en la UNR, también va pasando docentes que dicen, bueno, yo dar clase en la universidad no puedo más. Sí, va pasando que, bueno, por ejemplo, en cuanto al becarios o becarias que llegan al fin de su beca y como, bueno, ya si estaban en un doctorado, se presentaron a un postdoctorado, pero la cantidad de becas de postdoctorado cada vez son menores, entonces cada vez hay menos gente que entra, o lo mismo pasa con aquellos que están terminando el postdoctorado y quieren ingresar a la carrera de investigador, ¿no? Las plazas, digamos, que se están dando son muy pocas. Claro. Es como una canilla que se está cerrando y queda goteando. Entonces, la cantidad de gente que entra es muy poca y no alcanza. Entonces, no solo pasa que por ahí te quedas sin trabajo y tenés que buscar otra cosa, sino que también que con los sueldos actuales, si vivís solo, si tenés una familia, no podés sobrevivir. No te alcanza. Entonces tenés que buscar otro laburo, o sea, dando clases, en alguna otra actividad. Está muy complicado, está muy rebuscado. Muy complicado porque además el mercado laboral está mega deprimido, no hay opciones por ningún lado. Jonathan, bueno, gracias por todo lo que nos contás, por la data, felicitaciones. Se celebra porque es muy grosso lo que este hicieron. Marco también, ¿no? Y bueno, y seguimos con las sirenas prendidas por la situación de emergencia que está pasando en la investigación en la República Argentina y también la Universidad Pública. Jonathan Flores, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme el espacio, por dar a conocer el trabajo que hacemos ya desde el año pasado, así que bueno, agradecido a ustedes y a la audiencia que escucha y bueno, nada, a seguir adelante.
A seguir Muchas adelante, gracias. totalmente. Abrazo.